favor, con el senador del PRI por Sonora, Ernesto Gándara. Ya escuchamos uno en contra. ¿Y qué dice el experto en seguridad nacional del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, Martín Barrón Cruz, colaborador de este espacio, desde la Ciudad de México también? Martín, ¿qué aprobó el Senado? ¿Qué tan grave es o qué tan formal es? Porque tenemos ya voces a favor y en contra. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, mira, Luis Alberto, yo no sé por qué hay voces a favor, cuando en realidad lo que se consolida es la militarización del país, como lo decía el día de ayer. Verdaderamente es un gravísimo error que los senadores no hayan escuchado la voz de quienes se oponían a esta propuesta. Un puñado de ciudadanos mexicanos que ostentan un grado como senadores o un cargo como senadores, desoyendo a cientos o a miles de personas, me parece bastante grave, porque ese no es el ejercicio democrático. El ejercicio democrático es que hubieran escuchado y se hubiera hecho un debate real, de frente al país, sobre lo que implica esta ley de seguridad interior. No lo hicieron, y verdaderamente el no hacerlo demuestra lo obcecado que son las posturas políticas de este país y que no están atendiendo realmente a las necesidades que se les están planteando. Ahora, ¿qué se viene? Bueno, con esta ley, como ya se sostenía aquí en la intervención anterior, pues obviamente el aparato y el estamento militar en las ambas fuerzas va a tener amplia libertad, porque no hay candados en la ley que impidan ninguna actuación de las Fuerzas Armadas. Y el gran problema, y lo digo con conocimiento de causa, es que los militares no saben absolutamente nada de seguridad pública. ¿Por qué? Porque simplemente los mandan sobre todo a los oficiales y a las tropas, ¿no? Los mandan, pero no tienen ningún conocimiento, ningún adiestramiento en temas de seguridad pública. Por lo tanto, lo que va a suceder es que va a haber represión, porque esa es la palabra que le da escozor a los senadores, ¿no? La represión política se va a dar en este país. Este es un grave problema. Si alguien que aprobó realmente esta propuesta que venía de la Cámara de Diputados, yo ayer te leí el artículo 2 y me quedé pensando que me explique la diputada Carmen Salinas el significado del artículo 2 que aprobó, o que me lo diga cualquier otro diputado o cualquier otro senador que me explique el significado del artículo 2, y será patético escucharlos. ¿Qué dice el artículo 2? El artículo 2, y voy a tratar de leerlo, Luis Alberto, nos habla de una serie de funciones y de actividades que no están claramente definidas. Estoy buscando precisamente el artículo para que nada más que aquí, para podértelo señalar. Con Martín Barrón ese Cruz, artículo. Sí. Especialista en seguridad nacional del Instituto Nacional de Ciencias Penales, me está diciendo que la represión política se dará en México por parte del ejército, que no tendrá ningún control con la ley de seguridad interior. Para hacer un resumen, no hay contrapeso, se puede dar pues la actuación de facto, es decir, Martín, pueden hacer lo que quieran, ¿es lo que me estás diciendo? Sí, exactamente, Luis Alberto, eso es lo que va a suceder. O sea, no hay ningún contrapeso, ninguna nada. Propiamente lo que estoy buscando el artículo para podértelo leer, ¿no? No hay ningún contrapeso, y te digo, yo por lo menos, fíjate, ya encontré el artículo. Dice: la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y la continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como prestar auxilio y protección a las entidades federativas y a los municipios,
frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la ley. Es decir, que ahora la seguridad interior abarca la seguridad nacional y a la inversa. Cuando tenemos una ley de seguridad nacional que no ha sido modificada desde el año 2005 y ahora con una ley del 2017 pretendemos regular toda una serie de actuaciones. Y por eso te decía, yo espero, y lo he consultado con abogados, con especialistas en dogmática jurídica, en procedimiento legislativo, y no entienden este galimatías que es el artículo 2. Es decir, no es una definición, quién sabe qué sea. Y por eso te decía, hay que preguntarle a la diputada Carmen Salinas a ver qué entiende por esto. Porque ese es el nivel de discusión de los diputados, ¿no? Eso no lo quieren entender. Tenemos diputados y senadores que no sirven, ¿no? Porque hay que decirlo así, no tienen la preparación para estar haciendo una función tan delicada como es la generación de leyes del país, y que se apruebe una ley por una cantidad de diputados y de senadores que no tienen el más mínimo conocimiento en estos temas. Me parece verdaderamente lamentable que no se escuchen las voces de otras personas, no solamente de los académicos, sino de la sociedad civil, y que además también hay personas de la sociedad civil que están avalando esto, lo cual también me parece un riesgo, porque lo que se aprobó ayer ya finalmente o ahora en la madrugada es que el país se consolide en la militarización, y este es un paso a una dictadura. Aunque me digan que yo soy negativista y que pinto un panorama muy negro, desde hace más de 13 años yo hablaba de la militarización del país. En un artículo que publiqué, que fue una conferencia en la Universidad de San Diego, porque aquí en México en ese entonces no podías tocar estos temas, ¿no? Yo lo publiqué y hablaba de la militarización del país, y 14 años después estoy viendo que lo que escribí es cierto, ¿no? Entonces, a mí me tachan de muy derrotista. No, bueno, yo conozco el país, afortunadamente, he tratado de entender la lógica de este país, y lo que veo es que con esto se da un firme paso a la dictadura de este país. ¿Por qué razón? Porque al no haber contrapesos, el próximo año, como va a haber manifestaciones, obviamente, de rechazo a las elecciones, cualquiera que sea el resultado, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es la presencia del ejército en las calles de este país, más de lo que lo tenemos actualmente, pero reprimiendo manifestaciones sociales. Y para ello van a pedir, como se decía aquí anteriormente, pueden tener acceso a cualquier tipo de información. Ya no va a haber restricción para ellos. De por sí, el país no tiene restricción con los militares porque no hay ninguna función que restrinja las actividades militares. No hay ninguna ley que restrinja esto. Y se está violando completamente la Constitución, porque el artículo 129 constitucional dice que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no realizarán funciones más que las que tengan estricta conexión con la disciplina militar. La seguridad pública no pertenece a la disciplina militar. Y ese fue el gran problema del año 96, que la Cámara de Diputados avaló la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Es decir, que desde hace 20 años los militares estaban buscando esto que por fin, hoy 21 años después, se logra y logran tener. Es decir, que hay una necesidad de poder enorme por parte de las Fuerzas Armadas. Y finalmente se cumple la profecía que Morris Janowitz, un sociólogo estadounidense, hizo, que decía que los ejércitos que se preparan constantemente para la guerra, pero que jamás entran en combate, se van a convertir en fuerzas de policía. Esta afirmación de Janowitz es del año de 1963 y parece ser que se les queda perfectamente a nuestras Fuerzas Armadas un ejército que en más de 100 años... ¿Perdón? Martín, repetir de nuevo, parafrasear al pensador, porque tuvimos aquí a ver, ¿qué pasa? A ver, el celular. Vamos a ver, a marcarle por otra vía. Te vamos a marcar por otra vía. A ver, Martín, te vamos a marcar porque se escucha. Estamos teniendo problemas con la comunicación con tu teléfono porque teníamos otra vía. Marcamos ese celular. A ver, ¿ya tenemos ahí? Okay. A ver, Martín, ahí está. Sí, me decías, me parafraseabas a un pensador estadounidense. Adelante.
Morris Janowitz decía que las Fuerzas Armadas, que se preparan constantemente para la guerra, pero que jamás entran en combate, se van a convertir en fuerzas de policía. Esta apreciación, decía yo, se hizo en 1963. Es decir, que le queda perfectamente a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Por qué razón? Porque en 100 años, más de 100 años, no han entrado en un combate contra otro ejército regular. Es decir, que se han preparado durante 100 años para la guerra, pero no han tenido combate. Y entonces, ahora se convirtieron desde hace 20 años en fuerzas de policía. Y por lo tanto, esta profecía, llamo yo, de Morris Janowitz, se cumple para el ejército mexicano y para la Armada de México, ¿no? Entonces, creo que es lamentable que se dejen de lado opiniones, ver otros temas, ¿no? Y que se apruebe una ley que no tiene ningún sentido, porque a lo más grave, seguridad interior solo existe una vez en la Constitución y solo existe una vez en la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa y solo una vez en la ley orgánica de la Secretaría de Marina. Es decir, como una sola frase que está en 3 artículos solamente, uno en la Constitución, uno en la ley de la Marina y otro en la ley del Ejército, a partir de ahí se hace una ley, ¿no?, que modifica sustancialmente todas las actividades. Por lo tanto, si hay una ley de seguridad interior, se tiene primero que modificar la ley orgánica de ambas Fuerzas Armadas y se tendría que modificar toda una serie de leyes para realmente, si realmente quieren esto, para realmente darle un soporte a las Fuerzas Armadas en esta participación. El proceso legislativo es otro, pero los diputados y senadores, insisto, no tienen ni la más remota idea de cuál es el procedimiento a seguir, ¿no? Porque no, desafortunadamente, el nivel académico de nuestros diputados y senadores, perdón que lo diga, es muy pobre. Y no puede ser de esa manera que sean personas como Carmen Salinas, que sea diputada, ¿no? Con un nivel secundario. Bueno, entonces, ¿no? conclusiones. Eso Martín, creo que hay que pensarlo. Pues digo, ¿no? para lo que pintas es conclusiones. Las conclusiones es simple y llanamente, Luis Alberto, que es un día triste para el país, como lo decía yo ayer. Con esto se fortalece la presencia militar en las calles de este país. Con esto se vulneran muchos derechos humanos, o se van a vulnerar. Y finalmente, con esto, insisto, es un paso hacia una dictadura militar. Uy, estilo Argentina. Bueno, Pinochet, Argentina. O sea, en esas estamos, porque lo vas a ver Vamos a los si no ganan algunos partidos políticos, y aunque ganen, la resistencia va a ser muy fuerte, ¿no? Digamos, en los próximos 6 meses lo vamos a ir viendo, y sobre todo en el proceso postelectoral, ahí veremos la aplicación de esta ley de seguridad interior. Porque lo más grave, Luis Alberto, dice que se pueden atacar o que se puede tocar temas de manifestaciones sociales, cuando la presencia militar, fíjate lo contradictorio, la presencia militar obedecía a la lucha contra la delincuencia organizada. Pero ¿por qué metiste manifestaciones sociales? Si el narcotráfico no hace manifestaciones sociales, no hace un paro, no hace una marcha, no hace otra serie de cosas. Perdón, creo que aquí está la prueba tan evidente de que es una ley diseñada para combatir la delincuencia organizada, si ese era el objetivo. ¿Sí? Pues entonces, digo, por si la interpretación que haces es correcta, estaríamos, como dices, con el panorama que describes. Digo, es preocupante porque pues el senador, bueno, no sé si tuviste tiempo de escucharlo, el senador Ernesto Gántara decía todo lo contrario, que podemos hacer un update incluso con el senador Ernesto Gántara, volverlo a poner algo, a ver si podemos equipo, porque pues Ernesto Gántara se decía todo lo contrario. No se viola ningún derecho humano, pero la oposición, dicen que sí, y me preocupa en este debate que entramos, porque me preocupa el resultado más bien, Martín, de confirmarse todo lo que me describes, pues es Chile, Pinochet, Argentina, se me vino a la mente de repente, los carabineros, no sé. No, por eso te digo, o sea, si era darle
fortaleza a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada, el que puedan participar en manifestaciones sociales no tiene nada que ver con delincuencia organizada. O sea, precisamente ahí están parte de los problemas de esta ley, que se suponía que era para darle fortaleza al combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, si uno la revisa a pie juntillas, vas a darte cuenta que puede participar en cualquier cosa, no solo contra la delincuencia organizada. Entonces, es ahí donde vienen los grandes cuestionamientos a esta ley, ¿sí? Bueno, pues vamos a darle seguimiento y como siempre este espacio se queda abierto para seguirte consultando, mi estimado. Ok, Luis Alberto, pues un abrazo y muchas gracias. Gracias, buenos días.